Ahora, acabas de mencionar en el ENADE que Fundesa organizó, se metieron de lleno al tema de seguridad. Háblame de eso. ¿Tienen ustedes presentar una propuesta al respecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿De qué manera la estrategia? Bueno, va desde que el mismo empresario no está, o sea, los empresarios siempre estamos pendientes de atraer inversiones, de crear empleo, de crear las condiciones necesarias para que venga la inversión. Y se nos olvida un poquito que dentro de todo ese marco, obviamente tiene que estar tiene que haber democracia o un sistema que ayude a que hayan instituciones fuertes para que esas leyes protejan al inversionista. Y el inversionista pues haga su inversión en un ámbito, en un marco legal que esté claro y que no sean reglas que cada quien puede cambiar a su antojo, a su sabor y antojo. Entonces creo que esa es la primera. Y Guatemala lo tiene. Contamos con una democracia cada día más fuerte y con instituciones que estamos fortaleciendo día a día. O sea, cuesta y son incipientes, pero vamos para ahí. Y creo que los políticos ya lo entienden más, muchísimo más hoy que hace 5 o 10 años. Eso creo que ha sido un avance importante en el país. Yo te voy a preguntar, la siguiente pregunta tú me vas a decir si es justa o no es justa. Porque la percepción es, siempre se ha hablado de que en Guatemala, como en toda América Latina, siempre se necesita una buena reforma fiscal. Una reforma fiscal por obvias razones, ¿no? Pero siempre se ha dicho, no se ha podido lograr por oposición del empresariado. El empresariado siempre lo ha bloqueado. Esta es la percepción. ¿Es justo o no es justo? Yo creo que es mentira. El año que entró este gobierno, bueno, no desde que entró el gobierno, en el año 2000 nosotros firmamos un pacto fiscal. De hecho, yo lo puedo decir con mucho atino, porque yo era presidente del sector empresarial en aquella época y firmamos el pacto fiscal, yo como presidente de CACIF, que es digamos, la cámara que aglutina a las demás cámaras, a la Cámara de Industria, Comercio, Finanzas, etcétera. Y firmamos ese pacto debido a que en Guatemala necesitábamos realmente ver a largo plazo. Y lo que pasó en aquel momento fue que el gobierno utilizó todo lo que tenía que ver con los ingresos, o sea, utilizó dentro del pacto todo lo que tenía que ver con los ingresos, o sea, había una alza de tasas, había una mejor, digamos, fiscalización del país y de las empresas, había una mejor auditoría incluso de las empresas, en donde las empresas empezaron a pagar, obviamente, más al fisco. Pero lo que no hizo el gobierno fue mantener su acuerdo en el tema de los egresos, en donde ellos la calidad del gasto nunca la pusieron al orden del día y siguieron, digamos, haciendo ese tipo de egresos que lejos de beneficiar al país, nosotros hemos sentido que lo ha mantenido en donde está esa etapa que tú decías al principio, por qué Guatemala no avanza a la velocidad que debería avanzar. Y una de las cosas precisamente es la calidad del gasto de nuestros gobiernos ha sido realmente pésima, ha sido deplorable. Se han hecho muchísimos esfuerzos y eso nos llevó al año 2011 con este nuevo gobierno, en donde se hizo una nueva intervención a nivel de un nuevo paquete tributario con todo el apoyo, digámoslo así, del sector empresarial. Nosotros les dijimos que estábamos con ellos 100% y que la idea y la intención la mirábamos excelente. Desgraciadamente, y lo que pasa con los gobiernos, se nombra a un ministro de Finanzas que al final no hace exactamente, por decirlo así, lo que se había, digamos, de alguna manera acordado, sino que busca y hace algunas otras cosas y movidas para hacer, según él y a su agenda, o sea, llevar movidas de lo acordado ya para una agenda que ellos, digamos, tenían en su libreto y en su forma de hacer, de entender, digamos, el acuerdo. Y lo lleva a ejecución, y la ejecución para siendo, pues, no la que todos esperábamos. Eso otra vez nos retrasa y nos pone, digamos, en un ambiente en el que tenemos que regresar 2 años después a hablar del asunto fiscal. Y cuando uno cada 2 años habla en un país del asunto fiscal, obviamente es desgastante y no te lleva, digamos, a tener el país que uno quisiera, un país en donde, pues, veamos en el mediano y el largo plazo
y no estemos constantemente reparando el mismo hito de toda la vida, ¿no? Sino que realmente hablando de largo plazo y viendo hacia adelante. Pero estamos otra vez ahora en términos de ver qué podemos hacer con el tema del asunto fiscal, porque hoy por hoy los egresos se han triplicado y los ingresos pues no alcanzan. Entonces tenemos otra vez un presupuesto desfinanciado que de hecho empieza a ser tema de conversación esta semana, porque en esta semana y la próxima son las semanas que el Congreso de la República tendrá que ver si aprueba o no aprueba el presupuesto de la Nación para el 2015. Claro. Ya para terminar, Felipe, me queda clarísimo el involucramiento de los empresarios guatemaltecos en su país. Y digo, la razón por la cual me queda claro es porque hay países en los que los empresarios no se involucran en lo más mínimo. Pero yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde? Porque tampoco me parece a mí que el empresario es muy involucrado, pero tampoco me parece que se involucra en la política per se. Siempre desde su papel como empresarios. ¿Hasta dónde crees tú que se debe involucrar el político? No recuerdo que haya habido un empresario presidente en este país, por ejemplo. Bueno, hay países en los que los mismos empresarios van más allá y hacen política. Nosotros no hemos dado ese paso. Yo creo que hay que darlo. Yo sinceramente creo que un empresario puede ser un buen político. Pero también los políticos tienen que entender también a la empresa, ¿no? Y hay de esos políticos, hay de esos buenos políticos también. Yo conozco a varios de ellos, son personas, como dicen, enteras y que están haciendo política, están poniendo su grano de arena en la política del país. No necesariamente que un empresario se vuelva político va a hacerle un buen político tampoco. Hemos visto de todo. Pero creo que lo que más tenemos que atacar nosotros, y eso lo digo no solo para Guatemala, sino que para el resto de la región, creo que es importantísimo el tema de la corrupción. Nosotros no podemos seguir fortaleciendo una democracia y a instituciones fuertes siendo corruptos. No se puede. Tenemos que enfocarnos en el tema de la corrupción, tenemos que realmente hincarla y tenemos que castigarla. Y para hacerlo necesitamos los políticos, y los políticos obviamente necesitan no solo los empresarios, sino que de la sociedad. Así es que ese es un tema pendiente, pero que tenemos que entrarle de nuevo, porque no es la primera vez, pero hay que volverlo a recalcar. Por último, rapidito, tú que has estado aquí en este país varias décadas, ¿dónde, te conoces bien la historia, como lo acabas de decir, dónde ves tú a Guatemala en los próximos 15 años? Guatemala entra a elecciones el año entrante. Yo creo que son unas elecciones muy importantes, realmente lo digo, estratégicas. El país, como decía yo, ha avanzado muchísimo en términos económicos. Hoy tenemos un país muy distinto de hace 4 años, pero no se queda ahí. Creo que tenemos que fortalecer el avance económico y el avance en seguridad. Si nosotros somos capaces de que el gobierno entrante, no importando de qué partido sea, fortalece esos dos ámbitos, obviamente vamos a fortalecer las instituciones del país y con eso la democracia. Yo creería que si eso sucede, vamos a tener un mejor país de acá a 4 años y con eso, pues, brindar la base necesaria para que dentro de 20 sea, pues, un país muchísimo más, pues, fortalecido en su democracia y en sus instituciones del que tenemos hoy. Yo me gusta más ser positivo que negativo y eso es lo que nos ha mantenido acá, viendo que hay nubarrones, no es fácil, no ha sido fácil, es un país y es una región no fácil, es complicada, pero donde se puede hacer negocio y donde se puede hacer esa inversión que todo el mundo pues, busca en dónde y cómo, y Guatemala para siendo un país en donde lo hemos hecho nosotros en lo personal los últimos ya 100 años casi, de estar en esta tierra y esta región y vamos a seguir haciéndolo. Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Muchas la gracias. Fundesa, gracias a ti por tu tiempo, te lo agradezco mucho y ojalá y Guatemala... Ojalá que haya sido lo suficientemente claro, muchas cosas en poco tiempo, pero muchas gracias por el espacio. Al contrario, Felipe, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos desde la ciudad de Guatemala, nos vemos en la próxima y continúe usted aquí en CB24.